Hola a todos. ¿Hay vida después de la muerte? Esta fue una de mis obsesiones cuando yo era más joven, cuando apenas tenía 20 años. Así que lo hice como cuando hacía algún trabajo para la universidad. Me dispuse a investigar. Lo primero que me planteé es vida y muerte. ¿Qué es la vida? El impacto de ver a alguien fallecido cuando el recipiente está vacío, allí no hay nada, me dio que pensar. Así es que fue así de sencillo. ¿De qué estamos compuestos? Materia, agua y energía. ¿Energía? Energía electromagnética. Bueno, ¿y qué es la energía electromagnética? ¿Dónde está? ¿Dónde se produce? Y es que el origen de la energía electromagnética está en el mismo universo. Hace 15 millones de años se produjo una explosión en el universo. Y a raíz de esta explosión se crearon las galaxias, las estrellas, los planetas, la vida inteligente, nosotros, el ser humano. Así nos lo contaron. Al principio había la misma cantidad de materia que de antimateria. Y las energías estaban unidas. Tras la explosión, todo cambió. Estas energías las llamaron fuerzas. Por una parte, la fuerza nuclear débil, encargada de la transmutación de las partículas subatómicas, que son partículas muy pequeñitas, y de la desintegración del núcleo atómico. Por otra parte, la fuerza nuclear fuerte, que une los núcleos atómicos entre sí y participa en la fusión de las estrellas. Bueno, entonces la fuerza de la gravedad, que es la encargada de mantener el equilibrio de la materia y sostenerla. Sin la gravedad, nada se sostendría. Todo caería a un vacío infinito. Y finalmente, la fuerza electromagnética, que une los átomos y es responsable de la luz. Muy interesante. Así que la energía electromagnética es la que une los átomos y es responsable de la luz. Entonces se puede fotografiar, porque la luz está fragmentada en distintos colores cuando se fotografía. Y también descubrí que el aura era verdad. La aura es la energía que nosotros irradiamos y que es como 1 metro alrededor nuestro. Así que esta es la energía pensante. ¿Por qué es una energía pensante? Porque el universo se crea y se destruye constantemente. Se rige por una serie de leyes físicas. Nosotros podemos medir físicamente cuándo se destruirá nuestro Sol. Así pues, la energía electromagnética, que forma parte del propio universo, es pensante. Sabemos que la energía no se destruye, se transforma. Así pues, la posibilidad de la vida después de la muerte cada vez es más grande. Sé yo con mis 22 años. Pero me faltaba algo. ¿Qué me faltaba? Pruebas. ¿Y cuál es la mejor prueba para saber que la vida es un flujo constante de energía, que se renueva constantemente y que aparece aquí en la materia que nos rodea? ¿Dónde está la prueba? ¿Qué significado tiene? ¿Qué objetivo? Lo único que lo explicaba era la reencarnación. Pero ¿hay pruebas de que la reencarnación existe? ¿O es una fábula que crea nuestro propio cerebro, que hacemos encajar piezas que en realidad son inexistentes? Así es que tuve que investigar sobre la reencarnación. Y así hallé al doctor Kirby, un médico americano, que hacía expediciones a Irán para entrevistar a niños menores de 7 años que recordaban sus vidas anteriores con total precisión. Bien, investigué. Es que cuando estás por debajo del nivel del mar, resulta que hay más facilidad para recordar las vidas anteriores. ¿Por qué? Porque también descubrí que la Tierra emitía una energía, las ondas telúricas. De eso os hablaré otro día. Así pues, descubrí de forma indirecta que los videntes, las personas que tienen la capacidad de ver acontecimientos futuros antes de que sucedan, si están por debajo del nivel del mar, no ven nada. Tienen que estar igual o por encima. Curioso, ¿no? Pero es lógico. Las energías afectan a nuestro cuerpo físico. Pero no nos desviemos del tema. La reencarnación. El doctor Kirby bajó a una aldea que se bajaba con burros hacia abajo y allí entrevistó a varios niños. Pero hubo uno que con total precisión dibujaba lo que era un camión. Decía que él había sido quien conducía aquello, que se llamaba fulanito de tal, que se había casado, que tenía 2 hijos y tenía un amante. Aquel niño nunca había salido de aquella aldea que estaba a más de 200 kilómetros de la ciudad más cercana. Así es que el doctor Kirby lo eligió. Llamémosle Ahmed, por llamarle de alguna manera. Así es que lo llevó a la entrada de la ciudad donde decía que había nacido, que estaba a más de 200 kilómetros, y le dijo: ahora condúceme a la que fue tu casa. El niño no se equivocó, le llevó a la casa del supuesto difunto, y salió una mujer
y dijo que esa era su esposa, que efectivamente tenía 2 hijos varones. Sin embargo, el doctor Kirby no las tenía todas. Le dijo, bueno, pues ahora llévame a ver a tu amante. Y le llevó sin equivocarse. Cuando salió el amante le dijo, fulanita, soy yo. Claro, aquella mujer, imagínense. Y le dijo, sí, soy yo. En la piedra que hay en la pared en tal sitio de tu casa, allí hay las cartas de amor que yo te envié. Y hay el colgante que te regalé. Antes lo guardabas allí. Aquella mujer se quedó blanca. Todo eso era verdad. Aún así, el doctor Kirby tenía sus dudas. Así es que juntó a unas 200 personas, hombres y mujeres ancianos, entre los cuales estaban los padres del difunto, y le dijo, ahora busca aquí a alguien conocido. El niño no se equivocó. Esa era una prueba. Aquel niño recordaba una vida anterior que identificaba como él. Eso sucedió. Sin embargo, yo quise explorar más. Bueno, ¿y cómo podemos recordar nuestras vidas anteriores? Así descubrí la hipnosis. Y descubrí que algunos psiquiatras, pocos, pero algunos son listos, y algunos psicólogos también, utilizaban la hipnosis para personas que tenían un trauma. Y alguna vez, buscando el origen del trauma, habían saltado a una supuesta vida anterior. Y así es como pude seguir en primera fila un caso. Una mujer que pedía auxilio, porque tenía pánico a los perros, y eso se acrecentaba. Y no sabía por qué. Así es que se le propuso hacerle una sesión de hipnosis a ver si podíamos encontrar dónde se hallaba el trauma. Y fue fácil. Saltó a una vida anterior, donde había nacido en un pueblo de Francia y donde su marido se fue a la guerra. Mientras el marido estuvo ausente, tuvo un amante. Quedó embarazada del amante. Ella creía que el marido había muerto. Pero el marido regresó y cuando se enteró, la persiguió para matarla con los perros. Y los perros la atacaron y se la comieron. Ese era el trauma. Entonces lo que hicimos, conseguir datos específicos del pueblo, del lugar. Por suerte estaba en el sur de Francia. Y así que aquella mujer hizo aquel recorrido con nosotros. Reconoció el pueblo, reconoció todo. Y el párroco del pueblo nos acompañaba. Porque ella decía exactamente el lugar donde la habían matado los perros. Esa historia, que tenía más de 100 años, no era conocida por el párroco. Pero se encontraron vestigios de esa misma historia. Bueno, había la posibilidad que esta mujer lo hubiera leído en alguna parte y se hubiera quedado instalado en su psique. Improbable, pero no imposible. Así es que aquella mujer, cuando entró en la iglesia del pueblo, dijo, y aquí había un órgano. Y entonces el párroco del pueblo dijo, no, eso no es verdad. Aquí nunca ha habido ningún órgano. Ahí teníamos una prueba. Encontramos el órgano. Había sido donado a un pueblo de más habitantes, a menos de 50 kilómetros. Aquella mujer superó el trauma. Nunca más tuvo miedo a los perros. Aquella mujer pudo volver a salir a la calle y a hacer vida normal. Bien, les he contado estas 2 historias, aunque viví muchas más, pero llegué a la conclusión que la reencarnación era cierta. La cuestión es, ¿por qué nacemos más una vez? Lo cual cambia el paradigma de todo. Porque si en una vida no tienes hijos, no pasa nada. Si en una vida no consigues ser rico, no pasa nada. Tendrás más oportunidades. ¿A qué obedece todo esto? Y el budismo daba todas las respuestas. Venimos aquí a aprender y a evolucionar. Aprender del mismo modo que de alguna manera está aprendiendo el propio universo. Sin embargo, cuando fallecemos, ¿a dónde vamos? Porque hasta que no nos reencarnamos, estamos hablando, en el caso de esta mujer, de más de 100 años por en medio. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Y entonces seguí investigando. Y me encontré con científicos maravillosos. Científicos que utilizaban a mediums para invocar personas que habían fallecido recientemente. Grababan las voces del difunto previamente con un aparato que encendía una luz por cada persona que había en la sala. En una sala bunkerizada. Es decir, que no podía entrar ningún sonido del exterior. ¿Y qué sucedió? Sucedió que invocaron a una persona desconocida para mí, que había fallecido hacía poco por causas naturales. Habían 4 luces. Éramos 4 personas. Cuando contestaba el supuesto difunto, se encendía una 5ª luz. Muy bien. Seguí el análisis de la voz. La misma voz que la del señor cuando estaba vivo. Y era coherente.
A partir de ahí, todo esto ha evolucionado mucho. De tal manera que los físicos cuánticos han descubierto que hay varias dimensiones alrededor nuestro. Se habla que hay más de 11. Entonces se cree que cuando morimos vamos a una de estas dimensiones. Y en estos momentos se está experimentando con una especie de televisores para intentar captar las siluetas de los que han fallecido, que están en esa otra dimensión. Parece que los avances son muy interesantes. Lo que no sé es si darán a la opinión pública la posibilidad de que contactemos como aquel que habla por teléfono con el más allá, con el otro lado. Lo cierto es que también averigüé que a través de la técnica del viaje astral puedes visitar esas dimensiones. Y fíjense, puedes tener encuentros con las personas fallecidas. Señoras y señores, la muerte no existe. Aquí venimos a aprender, a evolucionar. Otro día les hablaré de la ley del karma, porque eso es muy importante. Pero sí quiero decirles una cosa. La vida es maravillosa. La vida no es un castigo, pero la vida hay que vivirla plenamente con conciencia. Y superar los obstáculos. Porque venimos a aprender. Así es que cuando más pronto aprendamos, más pronto tendremos la vida más fácil. No hay que deprimirse, porque no todo te lo juegas a una carta. Lo que no consigas en una vida lo puedes conseguir en otra. Y si en algún momento determinado se encuentran con alguien que acaban de conocer, pero sienten que le conocen de toda la vida, señoras y señores, probablemente es alguien de una vida anterior. Los vínculos emocionales de otras vidas existen. Hasta pronto.